Bienvenidos nuevamente al curso Historia de la Iglesia. Esta vez nos enfrentaremos al siglo V, un siglo, como todos los de la historia de la Iglesia, lleno de eventos tanto en el sentido político como en el sentido espiritual. Este siglo se va a ver caracterizado por las consecuencias inmediatas de la caída del Imperio Romano de Occidente y la supervivencia del Imperio Romano de Oriente, que llegará a su esplendor bizancio. Uno de los motivos principales de la caída del Imperio Romano fueron las mal llamadas invasiones bárbaras. A mí me gusta más el término Völkerwanderung, que es como lo nombran en alemán, que se traduce como la migración de los pueblos. Pueblos que en algunos casos habían sido evangelizados por los arrianos. Veremos quiénes son estos pueblos. Mencionaremos a muchos, como pueden ser los anglos, los francos, los vándalos, particularmente los godos, divididos en ostrogodos y visigodos, y cómo de alguna manera, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, comenzarán estos pueblos a dar a Europa la identidad actual que tiene, podremos decir, la división política actual que se desprende de estos pueblos. Y uno se preguntaría, ¿y después del concilio ya no hubo ningún problema? Este siglo nos va a traer nuevos errores en torno al dogma de Cristo. Particularmente Apolinar de la Odisea, que negaba el alma de Cristo, o Diodoro de Tarso con Teodoro, que insistirá que el verbo habitaba en un hombre, o el monofisismo con Eutiques, que insistirá en Cristo hay una sola naturaleza. Bueno, vino nestorianismo, dos personas en Cristo entonces, una humana y una divina, y aquí el problema era negarle a la Madre de Dios el ser Madre de Dios. Era, según ellos, solo de Cristo. Finalmente, una de estas herejías que tienen una actualidad tremenda. Todavía te encuentras por la calle gente que lo pensara así. Pelagio, que propone que el hombre, sin ayuda de la gracia, puede evitar el pecado, solo con su voluntad. Esto nos va a traer problemas en temas respecto a la libertad, la ley moral y, por supuesto, la pregunta de si el bautismo perdona los pecados personales o no. Y quienes tratarán de llegar a una cuestión intermedia donde terminarán afirmando que la conversión es obra del hombre, no de la gracia. Por supuesto, la Iglesia no se iba a quedar sentada, tenía que dar respuesta, y esta respuesta se va a dar en dos concilios. Primero, el Tercero Ecuménico, que se reunió en Éfeso, que va a definir la unidad personal de Cristo y, ojo, importantísimo, la maternidad divina de María. Y Calcedonia, que confirmará que en Cristo hay dos naturalezas unidas en una sola persona. Terminaremos este siglo hablando de padres de la Iglesia, particularmente la figura señera de San Agustín de Hipona, uno de los pocos autores que te va a dejar de tarea. No puedes no conocer al menos las confesiones y de preferencia también la ciudad de Dios, de Civitate Dei. San Jerónimo, el traductor de la Biblia, otro de los padres de la Iglesia, quien propagó el ideal monástico, y San Juan Crisóstomo, un hombre que hablaba tan bien, que tenía ese apodo, Crisóstomo, boca de oro, quien en cierto sentido va a establecer la liturgia utilizada en el Imperio Bizantino y que todavía sobrevive hoy en las iglesias orientales. Finalmente mencionaremos a San Pedro Crisólogo y su exégesis moral. No te pierdas, pues, esta clase que verás es interesantísima. Hasta luego.